Good morning. Thank you so much for joining us today. I'm going to give everybody a minute to join, so don't mind the silence. I will be right back. All right, good morning, everyone. Thank you so much for joining. My name's Katrina Smith. I'm the Associate Director for the Orange County Inland Empire Small Business Development Center, and I am gratefully, thank you so much, joined by Hugo Loyola, who's going to translate today. Buenos días a todos, sean bienvenidos a este seminario en línea. Mi nombre es Hugo Loyola, yo soy un consultor de la red del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas aquí en el Valle de Coachella. Bienvenidos. So today we're going to be discussing the City of Costa Mesa Small Business Grant Relief Program, going through eligibility as well as how to apply and use of funds for the program. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del programa de subsidio de la ciudad de Costa Mesa. Para que ustedes puedan hacer su aplicación, vamos a revisar los requerimientos necesarios para que usted pueda hacer su solicitud de aplicación y vamos a presentar toda la información de requisitos. This webinar is recorded, so it will be sent out to you, the recording, as soon as we do conclude. And there is a Q&A feature, so please feel free to put any of your questions using that Q&A feature at the bottom of your screen. Esta sesión en línea va a estar siendo grabada y todos ustedes recibirán la copia de la grabación al término de la sesión. Y les solicitamos que pongan sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas para que podamos leerlas y darles respuesta al final de esta sesión. So again, this is the City of Costa Mesa Small Business Relief Grant Fund. This is for for-profit small businesses, and the grants are going to be up to $15,000. The application period does open Tuesday, June 30th at 9 a.m., and it will close Friday, July 3rd at 5 p.m. Este programa está siendo diseñado para las compañías o las empresas con fines de lucro que se encuentran en la ciudad de Costa Mesa y va a darles un subsidio de hasta $15,000 por solicitud. El periodo de aplicación abre el día martes, junio 30 a las 9 de la mañana y cierra el día viernes, julio 3 a las 5 de la tarde. I apologize. So the program is open to for-profit businesses. In order to be eligible for this program, you must be physically located in the City of Costa Mesa and have experienced a financial hardship causing the business interruption due to COVID-19. And then the last eligibility requirement is that the business must not exceed 30 employees. And we'll go through how to calculate the full-time and part-time requirements for this program. Bueno, acerca del programa, este programa está abierto a compañías o negocios que son con fines de lucro, todos aquellos que se encuentran físicamente localizados en la ciudad de Costa Mesa y que hayan experimentado un problema y un challenge financiero causado por la interrupción de sus negocios y de sus operaciones debido al COVID-19. Otro requisito importante es que debe de contar con hasta 30 empleados, ya sea de tiempo completo o de medio tiempo. Y en poco vamos a revisar cómo calculamos estos empleados de tiempo completo o de medio tiempo. Okay, so again, it is an up to $15,000 grant amount. So in order to qualify, here are the determinations and calculations. So if your business has 1 to 3 FTE, you are eligible to receive up to $5,000.
If you have between 4 to 6 FTE, then you are allowed to receive up to $10,000. And then lastly, if you have between 7 to 30 FTE, you can receive up to $15,000. The calculation for determining an FTE is pretty simple, to where if you have an employee that works 40 hours per week, they will count as 1. And any employee working less than 40 hours per week automatically counts as a 0.5, meaning if they work 10 hours per week, it's 0.5. If they work 30 hours per week, it's a 0.5. El monto de los subsidios está calculado en base al número de empleados de tiempo completo, conocido como FTE, y este es el cálculo que va usted a utilizar para poder determinar la cantidad por la cual ustedes van a poder aplicar. Y el ejemplo es muy sencillo y es el cálculo muy fácil de hacer. Por ejemplo, si su empresa tiene entre 1 y 3 empleados de tiempo completo, que son FTE, usted va a poder solicitar el subsidio de hasta $5,000. Si cuenta con empleados de entre 4 y 6 empleados de tiempo completo, usted va a poder solicitar hasta $10,000. Y si cuenta con 7 hasta 30 empleados de tiempo completo, usted podrá solicitar hasta $15,000 por este subsidio. La forma en que calculamos el empleado de tiempo completo es en base a 40 horas por semana de trabajo eficiente. Y todos aquellos empleados que trabajan menos de 40 horas serán considerados como 0.5 o medio empleado de tiempo completo. Y, por ejemplo, si ellos trabajan de entre 10 o 15 o inclusive 30 horas, ellos estarán siendo determinados como 1.5 FTE. Next. One more clarification is that the owner-operator of the business also does count as one of the employees. Otro punto importante a mencionar es que el dueño o los dueños del negocio cuentan también como empleados de tiempo completo. And so again, these slides will be made available to you, but this is just further examples of FTE calculation. So 40 or more hours is 1, 39 or less is 0.5. And this is based on W-2 employees, not 1099. And as you can see here, the owner does count as 1. Entonces, para que usted pueda revisar este gráfico del cálculo de los empleados de tiempo completo, usted puede ver que cualquier persona que trabaja para usted y hace 40 horas o más a la semana es un empleado de tiempo completo. Y obviamente 39 horas o menos será un 0.5. El ejemplo de este negocio, usted podrá ver el número de empleados que deberán ser empleados que reciben el formato W2 para la realización de los impuestos. Cualquier empleado que utiliza formularios 1099 no pueden ser incluidos, así que tienen que ser W2. Y como puede ver ahí al final, el dueño del negocio, obviamente, él cuenta como un W2 y está ahí en este cálculo. Next. Okay, perfect. So the business also must have been affected by COVID-19. And so on the application process, this will be a self-certification to where you will indicate one of the following ways that you have been affected by the business. So either the business has been deemed non-essential and has been forced to shut down by state or local government. The sales from the business are down more than 25% compared to the previous 3 months. And the business has had to furlough or lay off at least 1 or more employees. And lastly, 1 or more of the employees in the business have contracted COVID-19 while at work. And again, you just need to certify that at least one of these has been true for your business. ¿Y cómo va a poder usted comprobar que ha sido afectado por el COVID-19? Usted debe demostrar que ha sido impactado negativamente por el COVID-19 en cuando menos una de las siguientes formas. Primero, el negocio ha sido diseñado como no esencial y fue forzado a cerrar operaciones, ya sea por el Estado o por el gobierno local. Si sus ventas de operación decayeron más del 25% en comparación con los primeros 3 meses antes del 15 de febrero del 2020, usted podría calificar. Si el negocio tuvo que dejar ir un empleado, that's okay. Can you get back? Thank you. La tercera forma es, si el negocio tuvo que haber sido
dejado de ir cuando menos a un empleado, ya sea de tiempo parcial o de tiempo completo, y si uno o más de sus empleados en el negocio contrayeron el COVID-19 mientras estaban trabajando. Si usted cubre con cualquiera de estas 4 formas, usted podría calificar. Next. Okay, so again, the eligibility requirements for this is that you must have a principal office or store located within the city of Costa Mesa city limits. You must be independently owned and operated, that is not dominant in its field of operation. And so what that means is if you were in a particular industry where you are dominating that industry in the city of Costa Mesa, you would not be eligible. However, most of the time that would not be the case for small businesses. Number 3 is that the officers of the business must be domiciled in Orange County. So not only must your business be physically located in the city of Costa Mesa, the owners of the business must actually physically reside in Orange County, not just Costa Mesa, but actually in Orange County. And then number 4, the business together with its affiliates has 100 or fewer employees, average gross receipts of less than $15 million, or is a manufacturer with 100 or fewer employees. Y el requisito de elegibilidad para el negocio que satisfaga la consideración de pequeño negocio debe de tener su oficina o su tienda localizada en la ciudad de Costa Mesa o dentro de los límites de la ciudad de Costa Mesa. Deberá de ser dueño independiente y operando su negocio que no sea dominante en el campo de su operación. Este es el caso de la mayoría de las pequeñas empresas, que los oficiales del negocio deben de residir en el condado de Orange, en California. Su domicilio personal deberá estar registrado en el condado de Orange. Y los negocios deben de contar con, cuando más afiliados, de tener 100 o menos empleados, que sus ventas grosas o completas anuales no sorpasen los 15 millones de dólares o menos por los previos 3 años anteriores. O si es usted manufacturador que cuenta con menos de 100 empleados. Next. Okay. Additional eligibility requirements is that you must have an active Costa Mesa business license for a minimum of 6 months as of March 19th, 2020. You must also have an active business license during the grant application, which means we've seen several businesses who have an expiration date on their active business license expiring June 30th. So just making sure that you have paid for that renewal and are still having an active business license. The third is the business must employ 30 or fewer FTEs, including the owner. And again, going to that, back to that calculation, if you have 60 part-time employees, that would equate to 30 full-time employees. And then lastly, the business must be in good standing with the city. Y estos requisitos de elegibilidad adicionales, como siguen. Usted debe de contar con una licencia de negocios que sea activa cuando menos por 6 meses a partir del día 19 de marzo de 2020, que le haya sido expedida por la ciudad de Costa Mesa. Debe de, obviamente, tener esto activamente para poder presentarlo en la aplicación del subsidio. Que su negocio debe de contar con cuando menos 30 o menos empleados de tiempo completo, incluyendo al dueño del negocio a partir del 1 de marzo del 2020, como lo mostramos en el gráfico. Y el negocio debe de estar en buenas relaciones con la ciudad de Costa Mesa. Eso quiere decir que usted no debe tener problemas legales ni problemas de operación por no contar con sus licencias y sus permisos. Debe de estar al día con los pagos en la ciudad. Next. Okay. You are also eligible if you have received PPP or EIDL funds, although priority during the application process will be provided to those that have not received a significant amount of funding through those programs. But again, you are still eligible even if you have received PPP and EIDL.
You will also be given priority as long as you're following the state's, counties, and cities' reopening guidance for your specific industry, where you can go to covid19.ca.gov to find those particular guidances and checklists. And then lastly, you must submit a complete application, which we will show you where that will be. And if you are selected for the grant, you will be asked to submit supporting documentation to validate that your business is eligible. Y estos requisitos de elegibilidad adicionales incluyen que usted va a ser elegible si ha recibido fondos federales por el programa de protección de cheques de pago o el programa de apoyo económico por daños causados por la pandemia, conocidos como el PPP o EIDL. Y obviamente le vamos a dar prioridad a aquellos aplicantes que no hayan recibido fondos significantes a través de estos programas, pero todos son elegibles. Si usted sigue las guías, los lineamientos, tanto estatales como del condado y de la ciudad, para reabrir su negocio de manera, obviamente, pues con seguridad y siguiendo las guías por su industria. Usted también deberá completar su aplicación y presentar todos los documentos de apoyo que se le van a requerir. Next. Okay. Ineligible businesses would typically be those businesses that are not able to apply for federal funding, for example, SBA. And so examples would be those that are in the adult entertainment or gambling industries, and those that are related to cannabis or hemp. Si su negocio está dentro de estas 4 categorías, no va a ser elegible para hacer la solicitud de este subsidio. Y específicamente si su negocio se dedica al entretenimiento de adultos, o de juegos, o todos los negocios relacionados con el cannabis o con el hemp. The funding priorities for these grants will go to those industries or small businesses that are within the retail, restaurant, and personal service establishment businesses. For example, hair salons, barbershops, nail salons, small gyms, and health clubs, as well as those that qualify under the stage 3 and stage 4 businesses of the California's reopening guidances. Y le van a dar prioridad a los de fondos y de alocación de fondos a aquellas pequeñas empresas que se encuentren dentro de las industrias tanto de comercio como de restaurantes, como establecimientos personales que proveen servicios personales tal como salones de belleza, barberías, salones de uñas, gimnasios pequeños y clubs de salud que estén operados por pequeños negocios. También aquellas empresas que estén ya operando en el estado 3 de reapertura de los negocios y el estado 4 también de apertura de los negocios. Next. The funding priority structure is into 4 different groups. So group 1 are the prioritized business types that have received less than a significant amount of PPP and EIDL. Group 2 will be for any business type that has received less than significant contribution for the PPP or EIDL. Group 3 will be the prioritized business types that have received a significant contribution from the PPP or EIDL. And then the last is any business type that has received a significant contribution from the PPP or EIDL. Y la estructura de prioridad para poder acceder a estos fondos es como sigue. Las empresas en el grupo 1 que obviamente cuentan con una priorización que ha recibido menos de la contribución significante del programa PPP o EIDL. El grupo 2 será para cualquier negocio o tipo de negocio que haya recibido menos que la contribución significante del programa PPP o EIDL. El grupo 3 que tenga la prioridad de negocio, de tipo de negocio, y que ha recibido una contribución significante de los programas de PPP o EIDL. Y finalmente el grupo 4 que será para cualquier negocio que ha recibido una contribución muy significante del programa de PPP o el programa de EIDL. Next. So how can the grant be used? So this is a list of expenses of how the grant funds can be used. So it can be for rent or lease payments, mortgage payments, as well as utility bills,
It can be used for payroll as long as it's not the same payroll being used for PPP or EIDL, if you did receive that. It can be used for inventory, technology, marketing or communication, and really other ordinary course of operations expenses. Or if you need to purchase PPE for your staff or customers, or any devices to enhance the safety of staff and customers. Y usted va a poder utilizar los fondos de ese subsidio para hacer pago de renta o pago de arrendamientos, para poder hacer el pago de la hipoteca, para pagar sus servicios públicos, como puede ser la luz, el agua, el internet, para hacer pago de nómina, pero que no esté relacionado con los fondos que ha recibido tanto el programa de PPP como el programa de EIDL. Así que puede hacer parte de ese pago de nómina. Para comprar inventario, podrá invertir para comprar tecnología que necesita para operar, hacer gastos de mercadotecnia y programas de comunicación, de promoción. Otros gastos similares que ocurren en el curso de operaciones del día a día. Usted también va a poder utilizar estos fondos para comprar equipo de protección personal, tanto para sus clientes como para su staff, o para sus clientes y su staff, así. Y todo lo que usted intente hacer para mejorar la seguridad tanto de su staff como de sus clientes. Por ejemplo, invertir en comprar devices para hacer pagos electrónicos sin tener que utilizar efectivo, todo lo que utiliza para hacer sanitización y estas porciones de plexiglas que protegen clientes y a sus empleados también. Next. The use of the funds in regards to the terms is that the expenses must have been incurred after March 1st of 2020, and the grant funds must be fully expended by December 1st, 2020. Los términos para el uso de estos fondos incluyen que debe usted, obviamente, incurrir en esos gastos después del 1 de marzo del 2020, que los fondos de ese subsidio que se le van a proporcionar sean definitivamente gastados en actividades elegibles, como lo marcamos, antes o hasta el 1 de diciembre del 2020. Next. There will be a form that the city provides upon awardees to complete regarding the use of funds and indicating a clear plan of how you're going to use the funds, as well as being able to sign and certify on the application or the receipt of the funds that you will be spending it on eligible activities. And then for awardees, you will be asked to provide documentation verifying that the grant funds were used toward credible business expenses. And then any use of funding other than for eligible activity is strictly prohibited. Y consiguiendo con los términos del uso de los fondos, usted deberá completar una forma de cómo va a utilizar esos fondos con un plan claro de cómo va a utilizar en cada gasto de esos fondos. Usted va a tener que firmar y verificar que los fondos han sido o van a ser gastados en actividades elegibles. Va a tener que proveer documentación que le requieran, verificando que los fondos del subsidio fueron utilizados para hacer gastos que son obviamente certeros y que cuentan con los requerimientos, y que cualquier uso de los fondos otro que aquellas actividades elegibles es completamente prohibido. Next. The city may inspect the business premises to verify the grant monies are being used in accordance with the program, and then business expenses that have been reimbursed or paid for with money from the federal government are not eligible for the Small Business Relief Grant Program. La ciudad va a poder inspeccionar los negocios, las facilidades de los negocios para verificar que el dinero del subsidio está siendo utilizado de acuerdo con los requerimientos del programa, y que los gastos del negocio que han sido reembolsados o pagados con el dinero del programa federal del gobierno que no han sido elegibles para este alivio para pequeñas empresas que es este programa de subsidio. Next. The application process. So the application period does open June 30th at 9 a.m. and will close
July 3rd, Friday at 5 p.m. Unfortunately, late applications will not be accepted, and the application is a fully self-certified process where it will be done online or via PDF submitted to the city, where you're answering questions in the application. Y el periodo de aplicaciones abre el día martes 30 de junio a las 9 de la mañana y cierra el día viernes julio 3 a las 5 de la tarde. Lamentablemente, aplicaciones que se reciban fuera de este periodo de aplicación no van a ser aceptadas. La aplicación, el formulario de aplicación, sirve como una autocertificación y usted tendrá que firmarla. Next. For the application process, if there are more applications than the city has funding for, the applications will be vetted for eligibility, and then those that are eligible will go into a lottery process, which will be done live Friday, July 10th, and it is through a randomized selection process where it is a randomized computer drawing. Y si se reciben más aplicaciones que los fondos que están disponibles para este programa de subsidio, todas las aplicaciones que se reciban, que estén fuera de esto, van a entrar, de hecho, todas las aplicaciones entrarán en un proceso de lotería. Este proceso de lotería se llevará a cabo el día viernes, julio 10, y este va a ser un proceso de selección aleatoria. Este proceso de selección aleatoria funciona como un draw que es completamente computarizado. Es un proceso de selección aleatoria. Next. If selected, you will be notified by the SBDC regarding you being awarded the grant. You will then be provided a list of documentation that you will upload via a very secure platform, and you will have 14 calendar days to submit all the required documents. An SBDC consultant will be in contact with you to help you through this entire process through the validation of the documentation. Y si su aplicación ha sido elegida, usted va a recibir una confirmación por un consultor de la SBDC, que es el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas, y usted va a poder hacer entrega de esos documentos de apoyo a través de un portal que es muy seguro. Tiene usted solamente 14 días en calendario para poder presentar los documentos requeridos, y este consultor del Centro de Desarrollo de Negocios de Pequeñas Empresas que lo va a contactar también le va a proveer de la asistencia que necesita para asegurarse que los documentos están en orden y que puede usted entregarlos perfectamente. Next. The required documentation for awardees that will be asked to be uploaded via the system are showing proof for the decline in sales, where you'll need to provide monthly financial records via income statement or profit and loss for the months March, April, and May, or financial records for March, April, and May. Los documentos requeridos, si su solicitud ha sido elegida, usted va a tener que presentar los documentos que demuestren que ha tenido esa pérdida de ventas de más de 25% comparado con los primeros 3 meses anterior al 1 de marzo del 2020, y que proveen también registros y reportes financieros mensuales, como es el estado de pérdidas y ganancias y la hoja de balance, que esos meses que comenzaron y terminaron en mayo del 2020, anterior a eso sería marzo, abril y mayo, y que esos meses anteriores que terminaron en el 2020, de febrero, que serían diciembre, enero y febrero del 2020. O que tendrá que presentar registros financieros o reportes financieros de los 3 meses que comenzaron y terminaron antes de mayo del 2020 o los 3 meses que terminaron antes del mayo del 2019. Next. Meeting the affected by COVID-19 requirement, applicants seeking to demonstrate that the business has had a furlough or lay off at least one of the employees, you will be asked to provide your 940 and 941s, as well as an Excel list of all of your employees indicating which are full and part-time. Además, usted deberá presentar información que tiene que ver con sus empleados, sobre todo aquellos que tuvo que usted dejar ir o que ha puesto en espera, y ya sea que sean de tiempo completo o de tiempo medio.
Esto a través de los formatos 940 y 941. 940 para el año 2019, 941 para el año 2020 hasta la fecha. Y además usted va a tener que presentar una hoja de Excel en donde va a tener que listar cada uno de sus empleados con nombre y puesto. Next. Additional required documents will be a copy of the utility bill or mortgage or rent payment for each officer indicating that they are domiciled in the County of Orange. Documentation that the business was considered non-essential, which will just be a written statement from the business owner indicating that they were deemed non-essential. Your active business license for the city of Costa Mesa. Your 2019 business tax returns. However, if you have not filed your 2019, 2018 is acceptable. The business bank account statements for the months of April and May, as well as copy of the pages of the lease agreement indicating that the business is physically located in the city of Costa Mesa. Además, otros documentos requeridos serán presentar una copia de un pago de servicios o el pago de la hipoteca o el alquiler por el edificio donde usted opera, y que obviamente esto compruebe y verifique que usted vive en la ciudad, en el condado de Orange. Documentos que el negocio ha sido considerado no esencial a nivel estatal o a nivel federal y que fue forzado a cerrar. Esto es una declaración que el dueño del negocio escribe. Va a tener que presentar también su licencia del negocio que le fue proporcionada por la ciudad de Costa Mesa y que esté activa cuando menos por 6 meses anterior de marzo 19 del 2020. Además, usted tendrá que presentar sus declaraciones de impuestos personales y del negocio por el año 2019, pero si no cuenta con su declaración del 2019, el año 2018 también será aceptada. Va a tener que presentar 2 estados de cuenta bancarios más recientes, que serían por los meses anteriores, y copia de las páginas tanto del acuerdo de arrendamiento que incluya la dirección del negocio para demostrar que el negocio se encuentra operando dentro del condado de Orange y que el nombre y los términos también comprueban su identificación. Y los documentos deben de proporcionar el nombre del propietario de la entidad. Next. There are 3 ways to apply. There is going to be an online application, which will again go live June 30th. It'll be at the CostaMesaBAC.com businesses, which will then route you to the SBDC application. On that website, there will also be a downloadable PDF version of the application that you can email to CostaMesaBAC@CostaMesaCA.gov, or you can provide that PDF application in person to City Hall. Existen 3 formas en las cuales usted va a poder hacer su aplicación. La primera, obviamente, es hacerla en línea a esta dirección de web que aparece en pantalla en la ciudad de Costa Mesa. Ahí mismo usted va a poder también bajar o descargar el formulario de aplicación en el formato PDF que usted podrá llenar y enviar por correo a la dirección que aparece en su pantalla. O finalmente usted también va a poder hacer esta aplicación en persona toda vez que descargue las aplicaciones, las complete y vaya a la ciudad de Costa Mesa a esta dirección en las fechas que se marcan a partir del 30 de junio. Next. If you have any questions, again, we will be holding another webinar tomorrow that will be primarily in English, but we can always answer questions in Spanish. You can also contact any one of us, so via the City of Costa Mesa at CostaMesaBAC@CostaMesaCA.gov, or you can contact us via our website, ocsmallbusiness.org, the phone number listed there, or emailing localgrants@OCIESBDC.com. Y recuerde que si necesita entrar en contacto con nosotros o con miembros de la ciudad de Costa Mesa y tiene dudas o preguntas acerca de este programa, usted podrá contactar a la ciudad de Costa Mesa al Departamento de Servicios de Desarrollo a ese número de teléfono o enviarles un correo electrónico. Y si quiere entrar en contacto con cualquiera de nuestros consultores
en la red del Centro de Desarrollo de las Pequeñas Empresas. Usted puede contactarnos al número 657-616-7232 o enviarnos un correo a localgrants@ocsbdc.com y puede visitar nuestra página web a ocsmallbusiness.org. For Q&A, again, we will have the Q&A section at the bottom. Please feel free to put that in the chat or the Q&A. This is pretty, we went through this again, but the application again goes live Tuesday, June 30th at 9 a.m. and then closes Friday, July 3rd at 5 p.m. Y sobre todo las preguntas más frecuentes que tenemos, obviamente que el programa del subsidio de emergencia de la ciudad de Costa Mesa es para aquellos negocios, pequeñas empresas que han sido afectadas por el COVID-19, que las aplicaciones abren nuevamente el día martes 30 de junio a las 9 y cierran el día viernes 3 de julio a las 5, y que todos aquellos que han sido seleccionados deberán presentar los documentos adicionales. Y si necesita usted más información, por favor visite la página web de la ciudad de Costa Mesa a esa dirección que le aparece en pantalla. Y ahora vamos a dar respuestas a las preguntas que tenemos en el Q&A. It looks like we have one question in the Q&A. Yeah, absolutely. So the question is, if I'm the owner, but I don't have a W-2, can I apply? Yes, absolutely. Ok, don César Chacón, usted es el dueño y no tiene un W-2. Sí puede aplicar. And then the next question looks to be, I'm located in Costa Mesa, but my business is out of my house. Does that negate me? Unfortunately, because some of the requirements are requiring that the business have a physical location with a lease or mortgage at that physical location, home-based businesses would not be able to apply for that, is my understanding. Y tenemos otra pregunta de un asistente que nos pregunta si está localizado en Costa Mesa, pero su negocio es fuera de su hogar, si eso le niega la aplicación. Nuestro entendimiento es que todos aquellos negocios que operan desde su hogar no van a ser elegibles para hacer la aplicación. Le solicitamos que entre en contacto con nosotros para poder hacer un poco más de investigación acerca de su pregunta. I think that's it. I did see someone raise their hand, but then lower it. So I'm not sure if you wanted to ask your question in the chat or in the Q&A. Parece que alguien levantó la mano y no sabemos si estaba con otra pregunta. Si nos puede enviar su pregunta en el chat o en el Q&A. ¿No? Okay. Well, again, please contact us if you have any questions. We're here to help you through that by going to local grants at OCIESBDC.com. And this recorded webinar and PowerPoint will be sent out to all registered attendees. Nuevamente recordándoles que ustedes pueden entrar en contacto con nosotros o con miembros de la ciudad de Costa Mesa si tienen alguna duda o alguna pregunta. Si requiere asistencia para la preparación de sus solicitudes, por favor entre en contacto con nosotros y todos recibirán una copia de esta sesión de seminario en línea que ha sido grabada, ya que se registraron con nosotros anterior a este evento. Les agradecemos mucho su asistencia y les deseamos mucha suerte con este programa de subsidios de la ciudad de Costa Mesa. Thank you. Thank you and have a good day.